Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de estar otra vez a través de este medio, de este canal, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartir en esta hora acerca de las diferentes clases de fe. El texto en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay varias clases de fe. Podríamos categorizarlas de la siguiente manera. El Salmo 53, verso 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Esa sería una especie de fe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para decir eso se necesita tener fe negativa, o simplemente podríamos llamarlo ausencia de fe. Creo que se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Él. Entonces, esta clase de fe es la del necio. Él dice en su corazón, no hay Dios. Una fe negativa o ausencia de fe. Y muchas personas tristemente están en esta situación, en la situación de pensar que Dios no existe, que Dios no tiene el control. Y ocurre porque se dejan llevar por las emociones. El texto dice que el necio en su corazón se expresa de esa manera diciendo que no hay Dios. Cuando la Biblia habla del corazón, tiene también que ver con las emociones. Dice la Escritura que engañoso es el corazón. Las emociones es lo más voluble, lo más cambiante. Y cuando una persona está bien, podría llegar a reconocer a Dios. Y cuando está mal, entonces simplemente dice, no hay Dios. Porque su emoción le traiciona. Porque sus emociones, su decepción, su frustración, su dolor, su amargura, lo llevan a decir que no hay Dios porque las cosas no se dan como ellos realmente quisieran. Esa es una primer clase de fe, fe negativa o ausencia de fe. La segunda clase de fe la encontramos en Mateo capítulo 13, el versículo 53. En este pasaje Jesús va a su región, va a su gente, es decir, a Nazaret, donde él se crió. Él nace en Belén, pero se cría en Nazaret. Y dice el texto en Mateo 13, el versículo 53, que cuando él llegó allá, dice, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice el verso 57, se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es increíble que las personas que vieron crecer a Jesús cuando trabajaba con su padre adoptivo, con José, ahora son los que están más asombrados y maravillados de ver a Jesús con la autoridad con la que enseñaba, los milagros, la sabiduría que él tenía. Y claramente dice la Escritura al final que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos dice que estaba asombrado por la incredulidad de las personas. Tristemente, a veces los que se hacen llamar hijos de Dios o nos hacemos llamar cristianos, a veces somos más incrédulos que aquel que no conoce de Dios. Los que no han tenido un encuentro con Dios muchas veces nos piden a nosotros que le oremos a nuestro Dios para que ellos sean bendecidos. Como que tienen más fe que nosotros mismos. Es necesario tener una fe firme y una fe verdadera. Esta incredulidad impidió a Jesús hacer muchos milagros
en Nazaret. Esta es poca fe. La tercera clase de fe está en Mateo capítulo 14, verso 28 al 32, la historia cuando Jesús camina sobre el agua y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo que Pedro hace acá es una muestra de mucha fe, caminar sobre el agua. Pero el versículo 30 dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta clase de fe es una fe circunstancial. Cuando él está viendo a Jesús, Pedro está observando a Jesús, camina sobre el agua. Cuando deja de ver a Jesús y empieza a ver el viento, la tempestad, el mar, las olas, se empieza a hundir. Cada que dejamos de mirar a Jesús y empezamos a ver dificultades y problemas, inmediatamente zozobramos en la tempestad de la vida. Nuestra fe no tiene que ser circunstancial, tiene que ser una fe firme, férrea, sólida, que cuando salgamos de una reunión, de un estudio bíblico, salimos fortalecidos. Muchas veces llegamos a la casa o vemos las deudas, la enfermedad, las dificultades y pareciera que empezamos a hundirnos en medio de la tormenta de la vida. Es necesario tener una fe firme cuando las cosas están bien y firme cuando las cosas no están bien, para no tener una fe circunstancial. Y la otra clase de fe está en Romanos capítulo 4. Indudablemente tenemos que estudiar aquí al padre de la fe, Abraham. Romanos capítulo 4, verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe de Abraham es una fe total. La fe del necio es una fe negativa. Luego encontramos la poca fe de la gente de Jesús en Nazaret. Luego una fe circunstancial de Pedro, que cuando ve el problema se le apaga la fe y empieza a hundirse. Y vemos la cuarta clase de fe, que es la fe total de Abraham, que no consideró su cuerpo, no consideró la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido que el que prometió lo podía hacer. Esta es la clase de fe a la que todos hemos sido llamados, una fe total. Creer por encima de las circunstancias. Es una fe que cree en esperanza contra esperanza. Es una fe que no está dictada por lo que está sucediendo, sino por lo que Dios dice en su palabra. Creer en Él y creerle a Él. Esa es la fe total a la cual todos estamos llamados a imitar al Padre de la fe, en este caso Abraham, y saber que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios te bendiga.